Hola a todos, hoy les vamos a llevar un recorrido por el territorio nacional de El Salvador en los diferentes departamentos donde 475 familias se han visto beneficiadas con el programa de entrega de viviendas, una promesa en campaña del comandante general de la Fuerza Armada. Queremos saludarlo con los honores porque se están cumpliendo algunas promesas que hizo. Así que aquí les dejo los testimonios de los camaradas que han recibido sus viviendas y les pasaremos al final del video los señalamientos de aquellos que todavía no están conformes. Contarles que nos encontramos en la zona norte de nuestro país, específicamente en el municipio de Nueva Concepción, en el departamento de Chalatenango, en donde la ministra de Vivienda y el presidente de INAVE realizaron la entrega de 8 viviendas adecuadas. Para conocer más sobre el desarrollo de esta actividad, escuchemos parte de las declaraciones que brindó dicha funcionaria a los beneficiados de estas casas. Familias que en algún momento lucharon por su país, sabemos que fueron momentos difíciles en el pasado, que sufrieron, que tuvieron noches difíciles, noches de frío, de lluvia, de angustia, de miedo, de hambre. Pero Dios sabe el momento en que viene la recompensa. Dios no se ha olvidado de nuestro país, estamos viendo cambios enormes en el país. Cabe mencionar que la entrega de estas viviendas adecuadas a los residentes de diferentes municipios del departamento de Chalatenango han sido adecuadas según las necesidades de los excombatientes y veteranos de guerra, los cuales forman parte de un plan integral que se desarrolla a escala nacional. Más familias de veteranos y excombatientes continúan sustituyendo las estructuras de lámina, madera, plástico, adobe y bajareque por viviendas dignas y adecuadas a sus necesidades, como doña Gloria Parada, residente del cantón Las Marías en Chinameca, San Miguel, quien a partir de hoy ya no tendrá que preocuparse por las complicaciones del invierno. Los mojábamos bastante, yo tenía que ir a solicitar lámina, la madera era de cuartones, de Guanacaste, a mediodía tronaban, yo sentía miedo y sí, ahora me siento feliz, contenta porque ya voy a tener una vivienda digna. Es una vivienda que cuenta principalmente con luz y agua, servicios básicos, tiene su piso de cerámica, 2 habitaciones, su área común y siempre se procura hacer en terrenos que tengan suficiente espacio para que las familias tomen la iniciativa de trabajar para poder seguir construyendo sus casas. El proyecto se ejecutó bajo una inversión de aproximadamente $80,000 y durante todo el proceso, las 4 familias beneficiadas contaron con el acompañamiento de técnicos del sistema de vivienda y del INAVE. Bueno, le agradecemos por la atención que le están dando a las personas que participaron en el conflicto armado, porque están dando algunos pasos y beneficios a las personas que no se habían dado anteriormente. Haciendo cumplir promesas y el mandato del señor presidente de la República, Nayib Bukele, en que vamos a entregar viviendas a todo lo largo y ancho del territorio nacional. En la gestión del presidente Nayib Bukele y según el Ministerio de Vivienda, 475 familias de veteranos y excombatientes a escala nacional cuentan con una casa adecuada. De esta manera, se continúa mejorando las condiciones habitacionales de cientos de familias de este sector, olvidado por los gobiernos anteriores. Don Salvador recibió las llaves de su vivienda nueva en el cantón La Magdalena del municipio de Chalchuapa, en Santa Ana. Él es un veterano de guerra que, gracias al trabajo que realiza el gobierno del presidente Nayib Bukele, ha visto los beneficios para este sector. Desde el momento que mi casa fue destruida, se me cayó, pues mi vida ya no fue igual, ¿verdad? Como que la que estoy pasando ahorita, porque yo ya me siento contento y agradecido con Dios por cuanto Él me regaló esta casita, ¿verdad? Pues yo siento que sí está bien todo ese trabajo que está haciendo. Todo el trabajo que está haciendo está bien, porque está cumpliendo, pues. Yo sé que sí está cumpliendo, porque se ve. La ministra de Vivienda, acompañada por el presidente del Instituto Administrador de los Beneficios de Veteranos y Excombatientes, avanzan en este proceso, que ya ha beneficiado a 457 familias con una inversión arriba de los $2 millones.
La inversión social en estas viviendas es de $135,823. Son 8 viviendas las que vamos a entregar este día. Son 8 familias que a partir de ahora ya no se van a mojar, que a partir de ahora van a dormir tranquilas, que no van a tener ese temor que su esposa le caiga encima la casa. Nunca un presidente había estado tan enfocado en el sector como el que tenemos actualmente. El señor presidente de la República tiene un gran compromiso con el sector y lo está cumpliendo. Hoy por hoy el sector ya no solo se beneficia con casas, reconstrucción de casas, hay Hospital Valencia. Hoy se entregan sillas de ruedas, la cantidad de sillas de ruedas que se da hoy, que se dona para el sector es enorme. Posterior a estas entregas, las autoridades viajaron hasta la cabecera departamental, donde también beneficiaron a otra familia, que hoy ve cómo queda atrás el pasado de riesgo para vivir en condiciones dignas. No era necesario andar en la calle quemando llantas ni haciendo ninguna en contra, pues. Me siento agradecido también con el presidente de la República que nos ha ayudado, ¿verdad? Y no solo lo hizo con palabras, sino que con hechos. Así que se le agradece mucho el apoyo que nos ha dado. Pues antes, sinceramente, siempre había goteras y en las noches que a veces pues uno no dormía bien, ¿verdad? Por la inseguridad de que se hubiera caído la casa o cosas así, ¿verdad? Ajá, y pues la casa que no estaba muy bien estable como tendría que estar, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya vamos a tener una casa nueva, ¿verdad? Ya vamos a vivir mejor. Por mandato del presidente Bukele, se han mejorado las condiciones habitacionales para varias familias en Santa Ana, Aguachapán y Cabañas, y próximamente se entregarán más viviendas en al menos 7 departamentos del país. Para nosotros es un gusto poder venir, poder apoyar a esta familia, saber de que estas familias fueron engañadas por muchos años con promesas falsas, con diferentes mentiras que les decían que los iban a apoyar, que los iban a ayudar y nunca fue realidad. Son más de $80,000 lo que se invirtieron en estas 5 familias y puedo garantizarte que son más de 450 familias las que se han beneficiado, veteranos y excombatientes, y seguimos. El gobierno del presidente Bukele sigue en la misión de garantizar una solución habitacional, especialmente para aquellos sectores de la población que durante décadas fueron excluidos. Si tú que me estás mirando eres un veterano y crees que no te ha visto beneficiado, acude al INAVE. Pero si tú que eres un veterano y crees en estas promesas que se están cumpliendo, déjanos tus comentarios en la bandeja y déjanos también un like, compártelo para que llegue a más veteranos y conozcan qué es lo que tienen que hacer para recibir una vivienda digna. Vamos a dejar hasta aquí las imágenes. Si te gustó el video, escríbenos y suscríbete al canal para que podamos seguir creando material que lleve de testimonio para los que todavía no saben cómo hacer el proceso para recibir una vivienda orgulloso digna. De ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país, orgulloso pues con